Hechos capítulo 10, como les decía, un capítulo donde, bueno, se ha usado para muchas causas, muchos pensamientos y muchas discusiones, que es donde no vamos a entrar hoy. No es nuestra idea ponernos a discutir quién tiene razón, si es así o no es así, pero sí vamos a ir a la palabra. Y a mí me encanta porque en el día de hoy le decía a Paula cómo pude ver a la mujer samaritana ahí en San Juan capítulo 4 encontrándose con Jesús, y ella lo primero que le dice es: samaritanos con judíos no hablamos. O sea, lo primero que le dice al Señor es: la religión me enseñó que yo soy samaritana, vos sos judío y entre nosotros no hablamos. La religión me enseñó que los judíos no hablan con las mujeres. Y hasta hoy si ustedes caminan en algún lugar donde haya judíos ortodoxos, como en mi país hay unas zonas donde hay muchos judíos ortodoxos, y, y yo que trabajo con ellos, cuando uno llega, no tiene la costumbre, después se acostumbra a que las mujeres no te saludan, no te dan la mano, nada. Entonces es buenos días y gracias si te dicen buenos días. Y eso es tradición, es cultura de un sabio que en algún momento dijo que no deben hablar entre gentiles y judíos o cualquiera que no sea de su propia religión. Entonces esta mujer lo primero que le dice culturalmente, religiosamente es: tú eres judío y yo samaritana. Entre nosotros no podemos hablar, y menos yo siendo mujer y tú hombre. Y, y después, mientras que sigue el relato de San Juan 4, y ya van a entender el por qué me fui a este punto. De hecho, me acordaba cuando decías esto que Pablo menciona que el Señor vino a derribar la pared intermedia que dividía, ¿se acuerdan? El lugar de los judíos y el lugar de los gentiles, porque ningún gentil podía pasar y atravesar ese patio que era reservado exclusivamente para los judíos. Pero esa no fue una orden del Señor cuando dio la orden de cómo hacer el tabernáculo, luego el templo y demás. Esa fue una imposición de hombres. Entonces, esta separación, esta pared intermedia de la que habla Pablo, dice que el Señor vino a abolirla claramente porque no fue una orden dada por Dios. Si hubiese sido una orden dada por Dios, el Señor no va a venir a abolir una orden dada por el Padre. Tiene lógica, ¿se entiende? Entonces, esa pared intermedia, esa división, la hizo el hombre. No fue Dios quien instituyó esa división cuando ordenó el tabernáculo y cómo iba a ser el santuario y demás. Por eso, una de las cosas que hablaba esta mujer era esa parte religiosa que no fue puesta por Dios, sino fue puesta por el hombre. Y acá es donde vamos a empezar a entender como introducción para entrar a Hechos 10. Hay una ley que es puesta por Dios y hay una tradición, una cultura, unos pensamientos de los sabios judíos que se agregaron a la Biblia oral, no a la escrita, sino a lo que el hebreo llama el Talmud, que es la Biblia contada, no la Torá, que es la Biblia grabada por Dios a través del Espíritu Santo al corazón de Moisés, y Moisés y los profetas los fueron escribiendo, y luego los apóstoles. Ahora, en el versículo 15 de Juan 4, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. O sea, ahora la mujer, después de todo lo que Jesús le está contando y de todo lo que Jesús está hablando con ella, le dice Señor. Entonces, qué tremendo es esto, porque la religión no te permite ver al Señor. La cultura, la tradición y los pensamientos que fueron puestos en nosotros a través de la religión no nos permite conocer verdaderamente el corazón de Dios.
Y acá esta mujer samaritana escucha a Jesús que le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y por estas palabras ella le dice, Señor. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido, ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Tremendo, ¿no? Pasó de ser el judío de la religión a ser el Señor y ahora a ser un profeta. Como el muro religioso, al ser derribado, nos lleva a ver al Señor, pero también a oír su palabra. Y lo que sigue es, Jesús le empieza a hablar, y en el versículo 25 dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Acá está la religión nuevamente. Ellos como judíos están sorprendidos de que él está hablando con esta mujer. ¿De qué hablas? Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué le está preguntando? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjense, pasó de ser el judío de la religión a ser el Señor, a ser el profeta, a ser el Salvador, cuando ella deja el cántaro, y ahora a ser Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Qué tremendo, ¿no? Porque como los discípulos nos hemos pasado años de nuestra vida pensando solo en comer, en ir a una reunión y estar ahí y pasar tiempo con los hermanos, tal vez adorar y tal vez creer que estábamos haciendo algo que a Dios le agradaba y nos volvíamos a casa. Y los discípulos dicen que solamente pensaron en comer, pero Jesús pensó en esta mujer. Y esta mujer fue transformada. Se liberó de la religión, se liberó de todo lo que le habían enseñado mal y empezó a ver a Jesús, empezó a encontrar a Jesús. Ella es transformada y va y gana a una ciudad. Y dice el versículo 38, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Se convirtió en la primera evangelista. Antes que los apóstoles, antes que el Espíritu Santo usara a Pedro, ya una mujer que venció a la religión, que se encontró de verdad con Jesús, que fue transformada su vida porque dejó el cántaro, ahora regresó y se convierte en una evangelista. Y dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron mucho más por la palabra de él. Y termino con el 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es ver lo que la religión generó en los distintos tiempos de la humanidad. Y es ahora el capítulo 10 de Hechos, la continuación obviamente del 9, donde terminamos viendo a Pedro refugiarse en la casa de Simeón. ¿Por qué digo refugiarse? Porque antes no se escondió y lo fueron a buscar
al escuchar que él había entrado a la casa de este hombre paralítico de 8 años, de enfermedad y de postrarse, y este hombre se levantó y se sanó, y ahora el milagro que hace en esta ciudad, donde Dorcas resucita, se tuvo que ir a esconder, porque si no, lo irían a buscar de todas partes y lo harían como un ídolo. Dirían, él es el maestro, el nuevo profeta, él es Jesús, ¿no? Y él se fue a esconder y se quedó ahí por un tiempo hasta que dice que había en otra ciudad, en Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Este hombre era centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, era un hombre que no era judío, era un hombre romano, era centurión, tenía en su poder 100 personas de quienes él daba una orden y obedecían. Él era un hombre que tenía una autoridad y era un hombre que después más adelante vamos a ver cómo terminó siendo como un gobernador en una ciudad que después apoya a Pablo. Porque Dios no hace ninguna cosa sin un plan, sin algo que Él haya proyectado antes. Y como leemos en la Escritura, Dios no hace nada que primero no se lo revela a sus profetas. Por eso tenemos la Escritura para poder en ella encontrar todo lo que va a suceder en los próximos meses y en los próximos años hasta que el Señor venga. Y acá le dice a este hombre, el versículo 2 dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Entonces esto habla de que ya es un hombre que empezó a creer en Jesús como el Señor y el Mesías y Salvador del mundo. Dice, y él hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, no solamente era un convertido creyente, sino que daba testimonio de que era diferente a todos los otros romanos. Y esto me encanta, y oraba a Dios siempre. ¿Quieres agregar algo? Sí, no sé si es que conocía ya al Mesías o simplemente se había puesto bajo la ley de Dios, del Dios de Israel, ¿no? Entonces necesitaba todo este mensaje que luego Pedro va a darle. Hoy debatíamos con Nelson, porque este capítulo es muy controversial, ¿no? Lo hemos escuchado, creo que toda nuestra vida cristiana, desde una perspectiva, yo entiendo que errónea. Siempre se nos ha predicado que Pedro estaba hablando de más y entonces el Espíritu Santo lo calló. Y Pedro no estaba diciendo nada de más, ¿no? Entonces entendemos que este hombre, no me quiero adelantar, pero digo, este hombre, no sé si es que ya creía en el Mesías, en Jesús, en Yeshua, el Mesías, sino que se había puesto bajo la ley de Dios, que era el Dios de Israel. Entonces, por eso dice que era un hombre justo y era piadoso, porque la palabra a lo largo de toda la escritura llama a uno justo, a aquel que camina a la luz de la palabra de Dios, ¿no? No por una justicia propia, sino en la palabra de Dios, en sendas de justicia, ¿no? No porque pueda hacer algo por sí mismo, sino porque camina bajo la luz de la palabra de Dios. Y esto era lo que este hombre había comenzado a hacer y evidentemente necesitaba que Pedro fuese a explicarle y a exponerle todo esto que él dice después, ¿no? Ahora dice el versículo 3, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Cada vez que encontramos una hora, un número en las escrituras, es porque Dios nos quiere mostrar algo. La hora novena es la hora de los milagros. La hora novena es siempre cuando acontece algo que sobrepasa lo natural y va a atrapar algo sobrenatural. O sea, es el cielo manifestándose en la tierra. Y acá marca la hora novena como
el tiempo de algo milagroso que viene para la vida de este hombre y para todos los que están en su casa. Y lo milagroso es que ve un ángel de Dios, no es Jesús, es un ángel. Entraba donde él estaba y le decía Cornelio. ¿Vos te imaginás que entre de repente a tu vida y aparezca una luz y diga, Arturo, soy un ángel de Dios? Y uno dice, wow, dice que él mirándole fijamente y atemorizado, que lo más lógico, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Y acá es algo que es importante y no es para remarcar que tenemos que diezmar, ofrendar, sino que todo lo que hacemos, todo lo que le damos a alguien que está en necesidad, alguien que es huérfano o es viuda o es pobre o está pasando por un problema, si nosotros acompañamos o apoyamos con lo que Dios nos da, dice que para Dios esto trae Lo recuerda como Dios. que queda guardado. Claro, no se olvida, No se eso le está olvida, eso diciendo, es. ¿no? No Como se yo olvida. me venía el chip, o sea, quería traerlo a lo de hoy, ¿no? Queda en el chip guardado en la memoria y en algún momento de nuestra vida, eso que quedó guardado aparece en el archivo. Bueno, en el archivo de Dios aparece guardado lo que Cornelio estaba haciendo. Entonces dice, envía pues ahora hombres a Jope, ¿sí? Y acuérdense que ahí es donde estaba Pedro, en la casa de Simón. Dice, y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor. O sea, le dio todos los datos. Que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces, sí tiene ya un encuentro con Dios, sí está empezando a comprender las escrituras, pero le falta todo lo que vemos cada vez que Pedro y Juan llegan a los lugares que Felipe estuvo ministrando y los primeros discípulos estuvieron enseñando y llegaban Pedro y Juan y ¿qué hacían? Imponían las manos y hacían que sean llenos del Espíritu Santo. Yo quiero abrir un paréntesis acá, ¿no? Porque a mí si hay algo que me sorprende de estos detalles que se dejan ver en la escritura, es que justamente al Señor no se le escapa ningún detalle de nuestra vida, absolutamente ninguno. Y a veces no, yo por lo menos no los pongo a ustedes en ese lugar, ¿no? Pero a veces no dimensiono lo que el Espíritu Santo puede hacer, lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Esto de enviar a alguien a la casa de otro con nombre y apellido, diciéndole a la casa de quién, o sea, más detalle no podía tener, ¿no es cierto? ¿Eso qué significa? Que al Señor no se le escapa nada de su mirada y que Él puede conectarnos con la persona necesaria aunque no la conozcamos y viva en la otra punta del mundo. Eso es lo que nos garantiza, que lo que nosotros tememos a veces, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a alcanzar esto? ¿Cómo voy a tener tal cosa? ¿Cómo va a llegar esa provisión que necesito? ¿Cómo va a venir? El Señor lo puede hacer si está en su voluntad, ¿no? Entonces, creo que ahí está el secreto de lo que Nelson dijo al comienzo. Siempre tiene que haber un propósito eterno para algo. Tiene que haber un propósito. Las cosas porque sí son meramente nuestro deseo. Y si en el centro está nuestro deseo, nunca va a estar en el centro Cristo, ¿no? Entonces, cuando es porque quiero, porque se me antojó, porque tengo ganas y nada más, bueno, no esperemos que Dios haga nuestra voluntad. Porque muchas veces pretendimos, o yo pretendí que Dios hiciera mi voluntad. Señor, quiero esto o aquello. Ahora, yo confío y creo que Él puede hacerlo si es su voluntad. Entonces Él va a poner a quien sea necesario en la punta del mapa, por más lejano que esté, o sea, por más que haya que atravesar océanos, mares, si Él quiere va a enviar un ángel, si Él quiere va a hacer que su espíritu le hable a tal persona y
Y suceden estas cosas, creámoslo porque al día de hoy suceden. Lilia el otro día contaba este testimonio de que una mujer le puso en su cartera un dinero y yo decía, solo el Señor pudo hacer eso. Solo el Señor conocía la necesidad que Lilia iba a tener luego en su casa y solo el Señor conocía que esta mujer alguna vez conoció a Lilia. O sea, solo el Señor pudo hacer eso. Entonces confiemos en Él, confiemos en esa provisión, confiemos en su cuidado, en su fidelidad, que si es necesario Él va a traer un ángel y si es necesario va a tocar el corazón de alguien en la otra punta del mapa, pero Él lo va a hacer. Lo hizo una vez, lo puede volver a hacer. Y si se tarda, es porque hay un plan. Si el Señor no reacciona en el día, en el momento, en el mes, es porque hay algo que Dios quiere que cambie en nuestra vida. Porque para Dios siempre es más importante nuestra vida eterna que la vida terrestre. Nosotros vemos con ojos humanos, pero Dios ve con los ojos divinos de la eternidad. Entonces, no nos quejemos, no hagamos nada que después nos tengamos que arrepentir. No busquemos humanamente la salida al problema, sino que descansemos y confiemos en Dios. Y no solo nuestra vida eterna, porque todos podríamos decir aquí, bueno, yo confío que tengo vida eterna en Cristo, que Él hizo la obra y yo creo en Él y por tanto la promesa está. Pero también el Señor lo que quiere es hijos maduros. No quiere niñitos todo el tiempo tomando biberón, quiere hijos maduros en Él. Entonces muchas veces las cosas que nos suceden no son para determinar si vamos a ser salvos o no, porque la eternidad la tenemos, pero sí para que crezcamos en madurez, ¿no? Y que ya dejemos las cosas de niño y Él pueda darnos sus negocios a nosotros como hijos maduros. Entonces creo que también eso es importante, entender que a veces lo que se está poniendo en juego es nuestra madurez, es ver si crecemos, ¿no? Nuestra hija Jazmín está queriendo volver del colegio viajando en bus, en camión, como llaman ahí los hermanos mexicanos. Entonces, tiene 15 años y podríamos decir que puede hacerlo, claro que sí, pero en el horario en que ella va y regresa es un horario que todavía es de noche, es peligroso por ahí. Y nosotros estamos que sí, que no, y es una negociación, ¿no? Ida y vuelta. Y ella insiste y nosotros decimos, bueno, un poquito más, porque entendemos que todavía necesitan madurar algunas cositas, como el no estar distraída, ¿no? Como todo adolescente, como el cuidar su celular, que lo saca cada 2 minutos en el viaje. Entonces hay cosas que entendemos que le falta un poquito todavía, y cuando eso se ajuste, va a poder hacer eso sola. Y así el Señor hace con nosotros. Lo que Dios quiere es meternos en sus negocios, es meternos en su plan. Ahora, si nosotros tenemos inmadurez, difícilmente podamos hacernos cargo de los negocios del Padre, ¿no? Entonces, fíjense el Señor que le estaba dando cátedra a estos hombres de la ley cuando era pequeño, lo pierden sus padres y estaba en el templo conversando con ellos. Dice que ellos estaban atónitos, asombrados de cómo Él hablaba acerca del reino de Dios y demás, y cuando llegan María y José le dicen qué estaba haciendo, y dice, estoy en los negocios de mi padre. Él estaba listo ya, él tenía la sabiduría y estaba listo. Sin embargo, tiene que vivir todo un proceso hasta sus 30 años para poder comenzar con su ministerio. Todos necesitamos procesos de madurez y a veces las cosas que nos pasan es simplemente para el Señor decir, bueno, a ver si está madurando en esto, ¿no? A ver si creces un poquito más. Y es ahí que decimos, bueno, pasemos el proceso y aprobemos esto y vayamos por otro escalón, ¿no? Ahora, me gusta porque apenas terminó la visión que tuvo, no esperó y dijo, uy, como dijo Gedeón, ¿se acuerdan? Gedeón, ay, voy a probar a ver si lo que Dios me está diciendo, ¿se acuerdan? Le dijo, a ver si en la mañana el vellón aparece húmedo y empezó a dudar de lo que Dios le había dicho. No, acá Cornelio era un hombre tan consagrado a Dios que se levanta de esa visión y llama a 2 de sus criados y a un soldado. Y yo dije, qué tremendo, porque dice el versículo 6, posa en casa, no, el versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados
y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, no era cualquier soldado, los criados eran los que estaban íntimamente y conocían todo de Cornelio, y este soldado era devoto, o sea, era alguien que daría la vida por su señor, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. ¿Se imaginan? Si lo escucharon estos dos criados y este soldado, es porque los tres ya también habían tenido una revelación de lo que Dios podía hacer en sus vidas. ¿De quién era Dios? No eligió a cualquiera, eligió a tres que ya les pudo compartir algo que era mayor, a decir, vamos a leer la Torá y vamos a guardar Shabbat. No, ahora le podía compartir, tuve una visión, vi un ángel y el ángel me mostró esto y me dijo todo. Eran de mayor confianza, de su mayor confianza, amén. Claro. Porque compartían este secreto, porque hasta ahora esto no había salido a la luz, era algo dentro de la casa. Entonces dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y acá me gusta, porque dice que todavía no comió. Porque a veces cuando uno tiene una visión, un sueño, recibe una palabra, a veces es porque comió demasiados frijoles o porque se pasó de tacos del pastor o se pasaron de la comida rica que te pueda gustar, ¿no? Y ¿qué puedo decirte en España? Se pasaron de tortilla, ¿no? Y entonces uno dice, uy, soñé toda la noche. Sí, soñaste en la carne, no en el espíritu. Pero él aclara acá que tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y acá con Paula veíamos que un éxtasis no es igual que una visión, no es igual que un sueño. Es algo diferente, es algo que se ve en el instante, ¿no? Con los ojos abiertos. Pueden buscar la definición, pero un éxtasis es como quedar así perplejo y que los sentidos parece que no están funcionando y uno está en un lugar, está en medio tal vez de gente o algo, pero queda como, acá los chicos dicen flasheando, ¿no? Entonces uno queda así como que está conectado con otra cosa, que mira, no entiende, pero aparentemente fue eso lo que le sucedió a Pedro cuando ve descender este lienzo, ¿no? No, estaba buscando porque Cornelio era un hombre que oraba y ayunaba y era un hombre que había comprendido tanto las escrituras que guardaba la ley que encontró en la Torá, ¿no? O sea, siendo gentil, estaba llevando una vida espiritual como cualquier judío de la época. Ajá. Dice entonces que cuando él tiene este éxtasis, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Para nosotros tal vez un lienzo con cuatro puntas donde están atados unos piolines no signifique más que un pedazo de lona que cae del cielo, pero para Pedro es un talit, es un manto. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de tener un talit, un manto, y poder verlo, tiene en sus extremos, en las cuatro puntas, tienen cordones con nudos. Y el total de los nudos suma los 613 preceptos que Dios le dio al pueblo de Israel por Moisés. Ahora, a estos preceptos y a estas leyes, el hombre judío religioso agregó un montón de pensamientos y un montón de cosas que se le fueron ocurriendo y las pusieron como leyes. Entonces, hay leyes que Jesús cumplió
porque no se iba a rebelar contra Dios, y hay otras leyes que no las cumplió porque no eran leyes dadas por el Padre, sino eran leyes dadas por el hombre. Por eso que le decían, ¿por qué tus discípulos comen y no se lavan las manos? Y él le dice, porque no es, mi Padre no dio esa orden de lavarse la mano, esa fue una orden humana y no fue una orden de Dios. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Porque estoy yo con ellos ahora. No, ellos hay que ayunar cuando yo no esté. Claro, ahí está el punto que tal vez, por lo menos nosotros, ¿no? Muchas denominaciones aquí en Argentina han malinterpretado tanto la escritura y nos la han enseñado con esa malinterpretación incluida, ¿no? Entonces hemos ligado un paquete de doctrina errónea, de tradiciones erróneas, solamente producto de esto. Cuando nosotros empezamos a estudiar en profundidad, no porque sepamos más, todos podemos hacerlo y nosotros no tenemos ningún título mayor para decir esto, sino que simplemente digo, cuando nos ponemos a estudiar las escrituras y somos conscientes de tener en cuenta el contexto cultural, el contexto histórico y todos los detalles que tenemos que tener en cuenta, empezamos a comprender desde otro lugar lo que está queriendo decir el autor, que es el mismo Señor, inspirando a uno de estos hombres que ha puesto su mano y su pluma, ¿no? Entonces, muchas veces cuando leemos la ley, las ordenanzas, los estatutos, los preceptos, vamos a ver que se están refiriendo a la ley de Dios, pero otras veces a los mandamientos agregados de los sabios que quisieron hacer el mandamiento más grande de lo que Dios lo hizo, ¿no? Y la cosa más complicada de lo que Dios hizo simple. Entonces vamos a ver que Pablo muchas veces habla de esto, ¿sí? De los mandamientos y ordenanzas de los hombres que los pusieron por sobre la ley de Dios y que trataban de hacer cumplir a rajatabla. Por eso Jesús mismo dijo, ustedes le están haciendo la vida difícil, pero mi yugo es fácil, mi carga es ligera, y ustedes le están complicando la vida haciendo cumplir ordenanzas que ni ustedes mismos pueden cumplir, le dice a los fariseos. Entonces, nosotros leemos la Escritura y vemos que muchas veces se está refiriendo, lamentablemente las traducciones no son buenas en este sentido, porque siempre encierran ley, la palabra ley, ¿no? Y todo es lo mismo, pareciera, pero no. Entonces, una cosa es la ley dada por Dios a Moisés y otra cosa son las leyes que los hombres le agregaron a esto. Como Nelson decía, esto de lavarse 20 veces las manos antes de tocar el pan, antes de esto, esos fueron mandamientos agregados por los hombres. Cuando el Señor hace su primer milagro en la boda de convertir el agua en vino, lo hace intencionalmente en esas jarras, en esas tinajas, porque eran las que usaban los fariseos para hacer que la gente se lave las manos 20 veces y las tinajas eran como sagradas, no se podían tocar. Entonces el Señor dice, ¿saben qué? Con su agua yo voy a hacer vino. Porque eso no lo dio mi Padre, ese mandamiento no lo dio mi Padre. Entonces yo puedo convertir eso que ustedes hacen para que la gente viva atada a un montón de ordenanzas y yo lo voy a hacer de otra manera. Y entonces el Señor intencionalmente toma, por eso cuando manda a que agarren esas tinajas dicen, oh, ¿qué hacemos? Porque no querían ni tocarlas, los que estaban sirviendo en la casa, porque era terrible tocar eso. Nadie podía tocar eso. Entonces, el Señor no vino a abolir la ley que su Padre dio, porque si no, sería un falso profeta. El Señor vino a cumplir, pero la ley del Padre, no las leyes impuestas por los hombres. Y ahí tenemos que marcar la línea de la diferencia. El Señor vino a cumplir con todo lo que el Padre ordenó, pero no vino a cumplir con las leyes impuestas por los hombres. Y acá es donde muchas veces se nos enseñó que el Señor vino a romper con todo y en la cruz terminó con todo. Y el Señor no se contradice a sí mismo. Y si Jesús es Dios y obedece a su Padre, no va a contradecir al Padre y hacer esto de abolir lo que el Padre dijo, ¿no? Entonces ahí es donde se nos hace esta fisura muchas veces que no sabemos para dónde agarrar.
Y no estamos diciendo que hoy tenemos que cumplir la ley para salvación, porque no se trata de eso, nunca se trató de eso. La ley no era para salvación. Y vuelvo a repetir siempre este mismo ejemplo porque es lo más gráfico que se me representa, ¿no? Dios hace libre al pueblo de Israel de Egipto, los saca al desierto y una vez que son libres les da los mandamientos para que sepan cómo vivir. No es que les dice, bueno, si ustedes cumplen esto, yo los hago libres. No. Y eso es lo más simbólico que nosotros tenemos hoy. No es que nosotros tenemos que cumplir la ley para ser salvos, es imposible. Pero una vez que nosotros somos salvos por gracia y por ese amor inmerecido, ahora queremos obedecer al Padre. ¿Quién de nosotros se levantaría hoy y diría, ay no, yo tengo ganas de matar, ay no, yo tengo ganas de robar, yo tengo ganas de cometer adulterio? ¿Por qué no? Nadie quisiera eso porque por amor a aquel que nos salvó y que nos dio, nos compró esa libertad preciosa, todos por amor queremos obedecerle. ¿Se entiende? Entonces, a veces somos muy rigurosos y mezclamos todo en una misma bolsa y decimos, no, la ley ya fue abolida. No, Jesús no puede venir a contradecir al Padre y abolir las leyes del Padre. Lo que sí vino a abolir son las leyes de los hombres impuestas, mandamientos de hombres que hacían que fueran cargas muy pesadas las que le ponían al pueblo. Pero no vino a abolir la ley del Padre. Él mismo dice, yo vine a cumplirla la ley, no a abolirla. Ahora, no vamos a pretender cumplir la ley para alcanzar salvación porque estaríamos perdidos. Solo por su gracia y por su amor nosotros tenemos salvación. Lo que sí hacemos por amor en respuesta a esa gracia inmerecida es obedecerle. Simplemente eso, ¿no? Por eso Jesús le dijo en Mateo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y él entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea, o somos personas prudentes o el Señor nos va a decir un día, yo no te conozco. Por más que hayas estado activando en tal ministerio, haciendo tal obra, actuando de tal manera, yo no te conozco. Y, y esto es lo que necesitamos entender para poder ver el próximo versículo, que es que el judío había tomado las leyes de Dios y había armado otras leyes en esos 400 años donde Dios estuvo en silencio y no habló, no hubo profeta, no hubo nada, hubo silencio. Los sabios, los ancianos judíos, empezaron a poner una ley, que a veces sobre esa ley pusieron otra ley y sobre esa ley otra ley, porque no alcanzaba lo que dijo el primero, sino que, bueno, esa ley se puede acomodar, o sea, iban acomodando a su piacere, en italiano, ¿no? A su gusto, lo que Dios había dicho que no era bueno. Que son las leyes rabínicas, ¿no? Que podemos eso encontrarlo en cualquier lado y son cientos de libros y libros y libros y recontralibros que suman una cosita, una coma a otra ley y otra, y bueno, es algo imposible de cumplir, ¿no? Por eso que Pedro, siendo un judío muy judío, porque algunos dicen, era judío como Pablo, si era muy judío, le era difícil comprender que había leyes que habían sido puestas por el hombre y no por Dios. No se olviden que caminó con Jesús, que vivió con Jesús, que tuvo a Dios a su lado. Pero lo humano muchas veces, como recién le decía de la mujer samaritana, lo humano y lo religioso va mucho más y es más fuerte en nuestra vida que la presencia de Dios. Las tradiciones.
¿no? Las benditas tradiciones. Acá siempre hay un relato que no sé si ya se lo hemos dicho 1000 veces, pero lo volvemos a repetir por las dudas para que nos quede claro. Hay cosas que son simple tradición. Una niña veía cómo su mamá colocaba en la olla para cocinar un pedazo de carne, un trozo de carne y le cortaba las puntas. Y la niña le dice, mamá, ¿por qué le cortas las puntas? Ah, no sé, así lo hacía mi mamá, tu abuela. Anda a preguntarle. Entonces la niña fue y le preguntó a la abuela y la abuela dijo, ah, no sé, así lo hacía tu bisabuela. Yo la veía así y lo hacía igual. Y cuando llegó a la tatarabuela, el relato es que la mujer le dice, ah, no, el tema es que a mí no me entraba en la olla y yo le cortaba las puntas. Pero esto se preservó como una tradición familiar. Hay comidas que son una tradición familiar. Acá hay una comida que... Acá nos lleva a comprender que para Dios es más importante lo que Él hace que las costumbres a... Amén. Amén. Así es. Es mucho más importante la obra de Dios que las tradiciones de los hombres. Entonces hay tradiciones que fueron tan arraigadas en nuestra vida, que fueron impuestas, nunca nos preguntamos, esto será así, esto no será, lo asumimos como verdad y lo mantuvimos durante toda nuestra vida. Y seguramente hemos estado equivocados. Y como digo siempre, a mí me ha pasado que me era más fácil quedarme con una tradición errónea que ir por la verdad. Porque ir por la verdad molesta, incomoda, duele. ¿Sí? Aceptar que algo que yo creía de una manera estaba en un error y que ahora entiendo a la luz de la palabra que es de otra forma, incomoda, porque hace que uno rompa esa estructura y vaya por otro camino. Y es muy incómodo muchas veces. Y genera mucha controversia, genera hasta discusiones, y uno dice, ¿por qué mejor no me quedo con esa verdad que aprendí? Total, así estábamos bien y ya estamos, ¿no? Pero sin embargo, esto es lo que le va a suceder a Pedro con Cornelio, justamente. Dice, pero antes de llegar a Cornelio, él tuvo un problema con lo que vio. Dice, en el cual había dentro de esa manta con las puntas, ¿sí? Que bajaba del cielo, dice, versículo 12 de Hechos 10, en el cual había de todos los cuádruples, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come, ¿no? Y cuando leí esto, mata y come, dije, qué tremendo Dios está queriendo que Pedro coma. Y cada vez que veo a Jesús haciendo un milagro de resurrección, como en la niña que era la hija de Jairo, cuando se levanta le dieron de comer. Y esto habla de que cuando uno sale de ese estado de ceguera religiosa, de sequedad espiritual, necesita alimentarse de la palabra, necesita comer. Entonces el Señor le dice que coma, mata y come, mata todo lo viejo en tu vida y come lo nuevo que viene por delante. Porque hasta ahora la tradición te prohibió hacer un montón de cosas. Bueno, mata todo eso y trágate, como le dijo Josué, trágate el rollo para que puedas entender que lo que viene es totalmente diferente. Pero por diferente no deja de estar sobre la ley de mi Padre. O sea, Dios sigue siendo Dios, no cambia en nada. Lo que hace es quitar todo lo que el hombre agregó encima de lo que Dios le dio a su pueblo. Es que eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. En realidad lo que estaba haciendo el Señor con esta Visión. visión, este éxtasis que tiene Pedro, es romper con la tradición que tenían los judíos respecto a esto, ¿no? Y no es que me quiero adelantar, pero si no, no podemos explicarlo de otra manera. Una de las tradiciones judías impuestas por los sabios o los rabinos de ese momento era que no podían sentarse un judío a comer con un gentil. Estaba prohibidísimo esto. ¿Por qué? Por las dudas que el gentil comiera algo inmundo y contaminara la mesa de este varón judío. Entonces,
por esta razón no se sentaban a comer los judíos con los gentiles. No había chance, ¿eh? No había manera que un judío se sentara a la mesa a comer con un gentil. Y por esta razón, que luego vamos a ver que Pablo explica, y Pablo tiene un encontronazo con Pedro más Sí. adelante a causa de esto, porque le dice a Pedro, creo que está en Gálatas, dice que Pedro antes se sentaba a comer con los gentiles, pero después cuando veía que venían los fariseos y los que eran de la circuncisión, ya no se sentaba más, como diciendo yo no ando con ellos, ¿no? Entonces le dice Pablo a Pedro, pero ¿qué estás haciendo? ¿Sos o no sos? ¿Te sentás o no te sentás? Es que Pedro, fíjate lo que dice acá el versículo 14. La primera vez que el Señor le dice esto, mate y come, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, Pedro tenía bien arraigada todavía. Pedro comía kosher, ¿eh? Pedro Claro, comía comida que no era ni sacrificada a ídolos ni animales inmundos, ¿sí? Nosotros tenemos en Levítico y en Deuteronomio un listado de los animales que Dios dijo, esto se puede comer y esto no se puede comer. tal cual. Y Pedro le dice al Señor, Señor, yo nunca comí nada inmundo, no, no. Ahora, fíjese que a Pedro le cuesta entender las cosas, porque cuando leemos Juan capítulo 21, encontramos que Pedro negó 3 veces al Señor y el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y le tuvo que preguntar 3 veces. ¿Por qué? Porque el número 3 también habla de afirmación. Y acá dice, por segunda vez volvió la voz a hablarle, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. O sea, y acá es donde entramos en un problemita con muchos hermanos. Se ha predicado que todo lo que se limpió en la cruz se puede comer. Y lo que hizo en la cruz Jesús fue morir para limpiar nuestros pecados. Yo no creo que Jesús haya muerto para limpiar la comida. Jesús murió por nosotros, por la humanidad, Para limpiar el pecado. para limpiar el pecado que hay en nosotros. Y ahí también está lo que nos genera no meternos en el contexto de lo que se está leyendo. En ese momento, el gentil, el extranjero, el que no estaba bajo el pacto de Dios con Abraham, ese era visto como un cerdo, Exacto. como inmundo, ¿sí? Entonces, todo aquel que no estaba bajo la Torá, bajo la ley del Dios de Israel, era visto como inmundo y era comparado con un cerdo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Pedro ve esto, lo primero que dice es, no, yo nunca comí todo esto, Señor, yo inmundo no comí nunca. Y el Señor le está diciendo, te quiero explicar otra cosa, Pedro. No te estoy hablando de comida, te quiero hablar de otro tema. Y ahí es donde se genera esto, ¿no? Y dice el versículo 18, y se hizo por tercera vez. O sea, Pedro estaba siempre 3 veces para que se le quede clara las cosas. Y le dice, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, Pedro tuvo que haber entendido y dice, entonces, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, imagínate, 3 hombres que vienen con una visión que su amo, su hermano, su amigo, su jefe, no sé en qué condición estarían en ese momento, pero llegan ahí convencidos de lo que Cornelio vio y golpean a la puerta y este sale ahí medio como... Que no es casual que hayan sido 3 veces Exacto. y 3 hombres llegan a golpear a su puerta, no es casual. O sea, todo tiene un porqué. Dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba, y esto también, porque no todo el mundo sabía que él era Simón y que ahora estaba llamándose Pedro, menos que estos 3 venían de una casa de Cesarea que era gente romana. Entonces,
eran muchos datos y mucha información, como que se paran en tu casa y digan, hola, sí, Berta, casada con Armando, con un hijo, con un perrito, y que en el fondo tenés un parque. Y vos decís, ¿cómo saben todos estos datos? Y en aquella época, ¿eh? Hoy con la... Hoy con un dron sabemos todo, ¿no? Y por internet nos enteramos. Pero ahí se lo reveló el Espíritu. Entonces dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, fíjense, he aquí, tres hombres te buscan. O sea, uno para confirmarte cada visión. Levantándose pues y desciende. Levántate. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Es tremendo porque el hablar de levantarse es cada vez que el Señor va a enviar a un profeta, cada vez que el Señor va a enviar a alguien, le dice, levántate. Y esta palabra significa, más que para nosotros es un levantarse común, pero en el hebreo significa kun, que siempre tiene que ver con un propósito, un llamado, una misión, una tarea, un enviado. Y a veces nosotros no le damos importancia a esta palabra enviado y hacemos cosas que después nos tenemos que arrepentir. Porque hasta que Dios no te dice, ve y hazlo, hasta que no sientas el envío de Dios, no vayas porque vas a ir en tus fuerzas y no vas a ver la bendición. Y hablando de eso, la importancia también del envío de la congregación local. Bueno, en este caso local, acá, en el Zoom, porque somos de todas partes del mundo, pero si el Señor muestra a alguno de nosotros que tiene que cumplir una tarea específica en un lugar, por supuesto que la palabra de Dios está por sobre todo, pero qué importante es que los hermanos oremos, ayunemos como hacían los primeros hermanos, y enviemos a esa tarea con el respaldo de la oración y la unción que necesita y requiere esa tarea que va a cumplir. Fijémonos que para que Pablo y Bernabé salieran, los ancianos oraron, ayunaron y recién ahí los enviaron. Entonces acá no existe yo me voy por el mundo porque Dios me manda. No, es importante esto de que ustedes lo hacen con Nelson cada vez que Nelson sale de viaje. El orar todos, el decirle, Señor, guardad, entregamos. Es importante eso, es muy importante, porque eso es lo que garantiza que el Señor está escogiendo una persona. Miren si mañana, no sé, Lilia dice, bueno, el Señor me mostró que voy a ir de viaje a tal lugar, ¿no? Como ha hecho como fue a mucho tiempo. Houston y la cubrimos en oración. Y entonces, qué importante es el orar y el ayunar y el envío en comunidad, con los hermanos, porque eso es lo que garantiza que el Señor va a hacer una obra, no porque nosotros la enviemos, sino porque tiene el respaldo de la oración y de la congregación para esa tarea que tiene que cumplir, y que no está sola, y que lo hace también desde un lugar de humildad y de reconocimiento de los hermanos que están orando y enviándola. Es tan importante eso. Parece una tontería y parece, bueno, pero el envío es tremendo. Mírenlo luego en Hechos y estudien un poco acerca de eso y van a ver la importancia que vimos tiene, en el capítulo anterior que estaba Ananías orando y estaba Saulo ayunando y orando, y también los cruza el Espíritu Santo y le dice a Ananías, levántate y ve a tal lugar y a tal, y es el mismo llamado ahora que le está diciendo a Pedro, porque para Ananías ir a orar por el hermano Saulo, como le dijo con miedo, ahora es, Pedro, levántate y ve a orar por los que están en la casa del hermano Cornelio, porque es tu hermano, porque él ya conoce, porque él ya sabe. Y dice 20, levántate pues y desciende, no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Para que no haya ninguna duda, porque Pedro estaba ahí guardado, porque ya lo habían buscado en una ciudad
para llevar ahora a hacer un milagro para liberar a esta niña de la muerte, a Dorcas, y ahora él está ahí y lo vienen a buscar y él no quiere ir si no es Dios el que lo llama. Entonces dice, entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres en que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, no lo dejaron ir solo a Pedro, lo acompañaron para cuidarlo, y se quedó toda la noche con ellos, los metió en la casa, los hospedó. Y esto me lleva a ver cuando Juan el Bautista ve que Jesús es el que él bautiza, el que sigue ahora con el ministerio, y sus discípulos lo dejan y lo siguen. Él también tenía que haber seguido a Jesús. No, él fue a confrontar y atacar a Herodes, y terminó en la cárcel y están por cortarle la cabeza, y él manda a preguntar si era realmente Jesús el Mesías y qué estaba haciendo. Y le empezaron a contar. Él sana a los enfermos, a los cojos empiezan a saltar, los ciegos empiezan a ver, los mudos empiezan a hablar. Y ahí Juan el Bautista dice, ahora creo. No es que no creyera que era el Mesías, pero volvamos a esto del contexto hebreo. Para el judío, ellos esperaban un Mesías sufriente y luego un Mesías reinante, ¿sí? Entonces, está profetizado así también en Isaías, por eso les molesta tanto a ellos. Ellos querían saltear el paso del sufriente, querían ir directamente por el Mesías reinante, o sea, un rey que viniera a liberarlos de la opresión, ¿no? Entonces, cuando el Bautista pregunta esto, lo que está preguntando es, ¿sos vos el que va a reinar o tenemos que esperar a otro? ¿No? Porque sabía que había un Mesías sufriente y había un Mesías reinante, pero él todavía estaba preguntándose si era el mismo el que iba a operar en las dos cosas, ¿no? Entonces, esa era la pregunta del Bautista en realidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy? Hoy el judío sigue esperando al Mesías reinante, aquel rey que va a venir a traer la libertad para el pueblo de Israel, ¿no? Para ellos, en todas las épocas hay un Mesías sufriente, hay alguien que se ha dado por los demás, y a lo que ellos llaman el Mesías Ben Yosef, de la casa de José, pero ellos esperan al Mesías Ben David, de la casa de David. Bien, entonces ahora sí, después de haber confirmado y recontraconfirmado todo, Pedro, sacándose todo lo religioso, empieza a entender que sí es Dios el que lo está llamando. Entonces al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, hizo una convocatoria, como cuando nosotros vamos a la casa del hermano Raúl Isasi, de la casa en Cancún, cuando vamos a la casa de la hermana Lorena y Willy, ahí en México, y ellos hacen una convocatoria, y vienen hermanos de distintos lugares, y vienen a escuchar la voz de Dios. Y ellos hicieron eso, estaban reunidos porque Cornelio le estaba diciendo que Dios le habló y que iba a venir Pedro. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, esto era muy importante para Pedro. Y acá vemos, ¿no? Como buen romano, necesita rápidamente buscar un ídolo para adorar, ¿no? Y esto es lo que Pedro está corrigiendo y nos enseña. No doblemos nuestras cabezas a ningún hombre. Con Paula aprendimos hace mucho tiempo, no le pongas tu cabeza para que nadie imparta una palabra profética o te unjan con aceite, sino es una persona que realmente en ella se vea
a Cristo. Tenemos que ver a Cristo. No le pongas tu cabeza a que cualquiera te venga a dar una indicación o te diga algo, porque no va a ser la forma correcta. Wow. Justo estaba buscando Deuteronomio 13 y empezaste a hablar de esto. Fue el Espíritu Santo. ¿No dudas? No, que digo, qué tremendo, porque yo estaba como buscando algo por otra cosa y caí en esto que dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¡Wow! Muchas veces nosotros creemos que el falso profeta es aquel que va a venir y nos va a decir, vayamos y levantemos una imagen. No. Tal vez ese falso profeta nos va a venir a endulzar el oído con algo que nos va a sonar bueno, bonito y que se parece a lo que Dios dice, pero en realidad no lo es. Cuidémonos de eso. Wow. Y algo que quería remarcar con esto que Nelson decía de Roma y demás, es que tengamos en cuenta que para el judío y para la tradición judía, hay algunas palabras que nosotros vamos a encontrar a lo largo de las escrituras que simbolizan lo inmundo, está simbolizado con el cerdo. Esaú, que luego también se lo conoce como Edom, y hay una región que podemos ver en el mapa de Edom, también está unido a Roma, ¿sí? Entonces, esto era lo que el Señor quería mostrarle, ¿sí? Esto inmundo que Pedro ve y dice, no, yo nunca comí esto, era un simbolismo del pueblo gentil, del pueblo romano, que ellos veían como inmundo. Recordemos que aún los sacerdotes levantados por el mismo Señor, cuando tenían que presentarse, tenían que purificarse a sí mismos. Imagínense lo que era el pueblo gentil que no adoraba a Dios y adoraba a otros dioses. Era visto como inmundo. Hay cosas que en la Biblia son vistas como impuras y hay cosas que son vistas como inmundas. Lo que es impuro se puede llegar a purificar, pero lo que es inmundo no tiene vuelta atrás. Entonces, lo que Dios estaba pretendiendo era que Pedro entendiera esto, que lo que él estaba viendo al pueblo gentil, lo estaba viendo como inmundo, como algo que era imposible de limpiar. Dios quería mostrarle que a eso lo quería enviar, ¿no? Dice entonces el versículo 27, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Fíjense que las cosas que le mostró en ese lienzo eran cosas, animales comunes y animales inmundos. Y acá está hablando él de esta manera. Como hombre, ¿sí? Dios me mostró que no llame a ninguno común o inmundo. Y esto aclara todo lo que venimos hablando Claro, también. él entiende claramente, Pedro, que Dios no estaba hablando de comida, Dios le estaba hablando de las personas, él estaba hablando de los gentiles y cómo era su mirada de los gentiles. El judío ni se acercaba a un gentil, ni lo tocaba, ni le daba la mano, ni mucho menos sentarse a comer. Y me gusta lo que dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. O sea, vine por obediencia, porque si era por mí no venía, faltaba que diga eso, ¿no? Capaz que lo dijo y Lucas lo puso mejor, ¿no? Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, o sea, nuevamente nos marca esto, estaba en ayuno y en la hora de los milagros. Por eso ayer nosotros tuvimos un día de ayuno, porque necesitamos
hacer este ayuno semanal y fue de un día, y esto puede marcar en muchos un antes y un después, porque puede ser ese día y esa hora de una transformación donde Dios esperaba que le digas no a todas las cosas de este mundo, a todos los deseos físicos y carnales, y puedas decir, deseo meterme en el río de Dios y no quedarme en las orillas, sino en lo más profundo y poder disfrutar de tu presencia. Qué bueno que decís eso, porque a veces entendemos que el ayuno, uy, voy a ayunar porque necesito tal cosa, ¿no? Voy a ayunar porque quiero una casa, voy a ayunar porque quiero un auto, un mejor empleo, y no, y lo que Nelson decía es justamente, ¿no? El ayuno es morir a nuestra carne para conectarnos de una manera mejor al Espíritu de Dios, ¿no? Y a tener una unidad con Él. Es morir a nuestros deseos para decir, Señor, la comida me gusta, todo esto me gusta, pero lo voy a dejar hoy para poder enfocarme en vos, ¿no? Entonces, qué importante eso, que un ayuno no es para torcer el brazo de Dios en algo o para que Él nos consienta un capricho, sino para entrar en una profundidad mayor en su presencia. Luego seguramente Dios, que es un Padre bueno y ve nuestras necesidades, nos va a dar conforme a lo que cada uno necesite, ¿no? Entonces Simón le sigue hablando, Cornelio le sigue hablando a Pedro y le dice, y todo esto que recibí, el final dice que cuando Él llegue, Él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Qué tremendo, ¿no? El estar preparados a que el Espíritu nos use, estar listos para que Dios prepare un lugar y diga, Berta, es tu tiempo, para esto te guardé tantos años. Damaris, este es el momento donde vas a ministrar y vas a hablar de lo que te estuve enseñando por años. Y dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Este Pedro es malo. ¿Por qué le dice esto? Porque ese era el mensaje. Ese era el mensaje central. Dios no hace acepción de personas. Lo que Dios le quería mostrar a Pedro con el lienzo era, Pedro, lo que vos ves inmundo, lo que vos decís, yo eso ni lo toco, que vos lo asociás con los gentiles, esos animales inmundos que vos los asociás con los gentiles, porque vos considerás que los gentiles son inmundos y no se tocan, bueno, yo no hago acepción de personas. Wow. Y vemos que desde la antigüedad hay un montón de citas en las que encontramos esto que Dios le dice al pueblo de Israel desde el comienzo, yo no hago acepción de personas. Entonces decimos, pero ¿cómo? Dios no es el Dios de Israel que no quiere al pagano, al gentil. No, desde el comienzo Dios le dijo al pueblo de Israel, yo les estoy dando leyes a ustedes para cuidarlos, para preservarlos. Si ustedes me escuchan y obedecen la palabra, no les va a venir ningún mal, van a tener riquezas, van a ser bendecidos, y les da una lista, ¿no? Hay en Deuteronomio, y les dice, todo este bien les va a venir si me escuchan y me obedecen. Ahora, si no me escuchan o no me obedecen, les va a venir todo este mal, y les da la lista. ¿Y qué le dice Dios al pueblo de Israel? Esto es para ustedes y para todo extranjero que se quiera poner debajo de este pacto. Entonces, no es que Dios hizo acepción de personas, y este es el error del pueblo de Israel, que muchas veces tienen esta soberbia, lamentablemente, creyéndose los únicos que Dios ama, ¿no? Si nosotros hablamos con un judío, ellos te van a decir, Dios nos ama a nosotros, Dios ama a Israel, otro pueblo no, a los que adoran otros dioses no los ama. Sí, Dios ama a toda su creación, dice la palabra. Entonces, Dios no hizo personas para odiar y personas para amar. Dios ama a todos, de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo, para que todo el que cree tenga vida eterna. Entonces, lo que Dios hizo fue escoger a Israel, que era un pueblo pequeño, que no parecía que nadie daba 2 pesos por ellos, algo vil, para mostrarse a través de ellos como un Dios poderoso. La única manera de que Dios muestre su poder es cuando algo se ve débil
y uno dice, de acá no pudo salir nada bueno, solo Dios pudo hacer esto, ¿no? Así es con nuestra vida. Si Dios me mira a mí y dice, de esta petiza no puedo sacar nada bueno, solo yo a través de ella, ¿eh? Solo Dios puede hacer algo bueno de mí. Entonces, ¿qué hace Dios con Israel? Los escoge y dice, yo quiero que ustedes le muestren al mundo que yo soy Dios, el único Dios verdadero, y que a través de ustedes todos vean. Claro, pero Dios, en vez de mostrar al Dios verdadero, empezó a tomar todos los dioses de los pueblos extranjeros, y ahí estuvo el error, ¿no? Pero ¿cuál era la pretensión de Dios? Que el pueblo de Israel mostrara quién era Él, y que todos los extranjeros que quisieran tomaran ese pacto que Dios hizo con Israel y se pusieran debajo de ese pacto, iban a tener las mismas promesas, los mismos beneficios, las mismas bendiciones. Y esto es lo que nos alcanzó a nosotros, ¿no? Por eso lo que Dios le quería mostrar a Pedro era, Pedro, lo que vos ves, estos animales que para vos decís no se tocan, está bien, pero las personas no son así. No hay personas inmundas, ¿eh? No hay personas a las que yo no quiera hablarles y llegar. Entonces, no los veas así, ¿no? No los veas inmundos. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces, esto nos lleva a ver de otra forma las cosas. Dios se agrada de la forma en como nosotros vivimos, se agrada de que cuando vemos a alguien no seguimos de largo, sino que somos como el samaritano. Y dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Lo que está haciendo Pedro ahora es lo que la mujer samaritana hizo cuando llegó a la ciudad. Y esto nos revela en cuando nosotros no sabemos qué tengo que contar, qué tengo que decir, cómo voy a predicar, qué mensaje voy a decir, ¿no? Y, y esto es, lo que Jesús hizo en tu vida es lo que tenés que compartir para que la persona que no tiene a Cristo pueda conocerle como un día nosotros tuvimos que conocerle gracias a alguien que nos presentó este mensaje. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y acá está, yo imagino Pedro encendido, predicando, 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 y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Como cuando estaban ellos en Pentecostés. Claro. Que estaban ahí orando, que estaban adorando, y el Espíritu Santo llenó sus vidas. Por error hemos predicado por muchos años que Pedro habló de más. Y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba de más. Entonces los que estaban con Cornelio quisieron sacar la espada enojados y no. No. Bueno, fue parte del mensaje. Perdón, pero me da risa. No, se ríe de mí, se ríe de mí. Teníamos una imaginación y predicamos esto porque nos lo enseñaron en la santa institución del seminario bautista. Perdón que me ría para los que entonces, escuchan la grabación. Dice, claro, perdón. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. ¿Ven? O sea,
Era de ellos solos el Espíritu Ese es el Santo. problema central de este capítulo. El problema central son los gentiles vistos como inmundos que no merecen ni siquiera el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quería romper, ¿no? Y entendamos que somos nosotros, esos gentiles. Imagínense, si hubiéramos sido tomados por inmundos por todos los apóstoles y nadie nos hubiera predicado el Evangelio, ¿qué sería de nosotros, no? Entonces, entiendo y voy tomando algunas perlitas también de lo que leíste, un versículo ahí, y yo creo que por un lado el libro de Hechos tiene que ver más que con los hechos de los apóstoles, con los hechos del Espíritu Santo, ¿no? A través de los apóstoles, porque todo lo que nos quiere mostrar este libro es al Espíritu Santo obrando, Amén. en acción, ¿no? Ya bueno, el Señor se fue y ahora se pone en marcha el ministerio del Espíritu Santo. Pero, además, por otro lado, me parece que también tiene que ver con cómo ser testigos. Este libro de los Hechos nos enseña cómo ser testigos, porque todo el tiempo se habla de ser testigos, ¿no? De cómo dar testimonio de la obra del Señor. Y me gustó algo que dijo Pedro. Y me emociona porque digo, Pedro dijo, damos testimonio nosotros que comimos y bebimos con él. Y yo pensaba, digo, Señor, hubiera estado buenísimo estar ahí con vos, ¿no? Caminar con vos, comer del mismo pan, en la misma mesa, pero el Señor dijo que nos convenía que Él se fuera porque tenía que venir este espíritu de Amén. poder sobre nosotros. Y hoy nosotros también comemos y bebemos con Él. Hoy nosotros nos sentamos a la mesa con Él. Apocalipsis dice, si oyes mi voz, si abres la puerta, yo voy a entrar y voy a comer con vos. Y vas a comer conmigo. Entonces yo dije, wow, porque a través del Espíritu Santo nosotros hoy comemos con Jesús, tomamos, cenamos, compartimos con Jesús, nos sentamos a la misma mesa y podemos ser testigos porque podemos decir, yo como con Él. Yo comparto la mesa con Él, ¿eh? Yo tengo un diálogo con Él, nos contamos las cosas, Él me cuenta sus planes, yo le cuento mis cosas, y como con Él, te puedo decir, soy testigo de esto. Entonces nosotros hoy, no porque nos la creamos, pero podemos estar parados en el mismo lugar de Pedro, ¿no? Podemos estar Wow. por ir a la casa de un Cornelio, podemos estar a punto de ser enviados a un lugar donde podemos decir, yo soy testigo porque yo como con él, yo sé de quién te estoy hablando. No te estoy hablando de alguien imaginario, te estoy hablando de alguien que conozco profundamente, ¿no? Y eso era lo que Pedro estaba diciendo. Me impacta porque dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, pues de acaso alguno, pues de acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. Entonces dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y esto es tremendo porque me llevó a ver que todos ellos tenían conocimiento de la palabra, pero le faltaba la revelación del Espíritu. Y lo vimos también con el eunuco que iba en su carreta leyendo las Escrituras hasta que Felipe no llegó a él y le presenta el Espíritu Santo, no se le revela lo que realmente la Escritura quería hablar. Y acá pasa lo mismo. Lo podemos leer esto como una historia o lo podemos leer como algo que el Espíritu Santo nos está queriendo ministrar. Entonces, a ellos acá en la casa de Cornelio se le revela ahora el Espíritu Santo. Y no queda otra cosa que bautizarse. Y bautizarse en esa época no era como bautizarse hoy. Hoy todos nos bautizamos y hasta hacen fila ahí en Israel, en el Jordán, y todo el mundo se bautiza. Laicos, religiosos, no importa, pero es una experiencia bautizarse en el Jordán. Pero en este momento, que sería el año 30, hace 30 años que Jesús, perdón, 30 años de que Jesús se fue, sería el año 70, todavía el templo no fue derribado,
y están ahí, y aquel que decía soy cristiano, le cortaban la cabeza, le cortaban la cabeza. Entonces, el testimonio que ellos darían de bautizarse es, estoy listo a morir por lo que creo, estoy dispuesto a dar la vida por Jesús. De hecho, en muchos escritos históricos se cuenta que los hermanos cuando decidían bautizarse era porque decidían que ese día podían morir, ¿no? Entonces ya se buscaba como una especie de reemplazo del que se iba a bautizar, porque era muy probable que ahí termine su historia en esta tierra. Entonces, no era, como Nelson decía, como nos bautizamos nosotros hoy, ¿no? Por lo menos en muchos países, en muchas naciones. En otras, los hermanos también tienen que hacerlo a escondidas porque también pierden la vida. Nosotros acá tenemos mucha libertad aún y es algo para agradecer al Señor todos los días, porque mientras nosotros estamos acá haciendo esto, muchos están jugándose la vida a causa de predicar la palabra o de reunirse y demás. Y pensaba en esto porque se acuerdan que ya lo hablamos muchas veces, pero por ahí hay hermanos que no han compartido esas clases, y es que en ese momento los que se bautizaban en el nombre de su maestro, de su rabino, ¿sí? Recordemos que cada maestro de las escrituras, cada rabino tenía discípulos, alumnos. Entonces estos alumnos aprendían con este rabino en las escuelas donde estudiaban la ley. Entonces los alumnos se iban capacitando, había como ciertos exámenes que iban dando en diferentes etapas de la infancia y de la adolescencia que les permitían seguir un paso más adelante. Entonces llegaba un momento en que el maestro, este rabino, decía, bueno, estos discípulos son buenos, vamos a ver si están dispuestos a seguir mis enseñanzas. Y entonces estos discípulos probablemente empezaban a acompañar a algunos viajes, a su maestro y demás, hasta que llegaba un momento que el maestro decía, bueno, ¿están dispuestos a ser mis discípulos? Y estos decían, sí, queremos seguir todas tus enseñanzas. Entonces se bautizaban en el nombre del maestro. Por eso el Señor nos enseñó esto de bautizarnos en su nombre. Porque cuando nosotros nos bautizamos es porque estamos dispuestos a seguir sus enseñanzas y a vivir todo lo que Él nos enseñó. Entonces, es por esta razón que en todo el libro de Hechos vamos a encontrar que bautizaban en el nombre de Jesús. Hay una sola vez que, por una traducción un poco alterada por el hombre, dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Solo esa vez hace mención de esto, pero en realidad si nosotros leemos todo el libro de Hechos vemos que bautizaban en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque era el maestro a quien habían decidido seguir. Entonces, como Nelson decía, hacer esto de bautizarse en el nombre de Jesús mientras se estaba persiguiendo a los que creían en Jesús era poner en riesgo la vida, pero estos deciden dejar el paganismo atrás, dejar de ser esos gentiles que eran, para ponerse al servicio del único Dios verdadero, ¿no? Bueno, y esta es nuestra tarea hoy, al igual que Pedro, ir anunciando y mostrando la verdad de muchas cosas y que ustedes lo puedan transmitir a otros. Y así fue como dice, entonces le rogaron que se quedase por algunos días, ¿no? Pero Pedro enseguida tenía que ir a otra ciudad y seguir extendiendo el reino de Dios. Y dice que, y esto lo vamos a ver la clase que viene, esto llegó a los apóstoles y a los hermanos que estaban en Judea y se le armó una a Pedro, pero lo dejamos para la clase que viene. Bueno, así que terminamos la clase de hoy del capítulo 10. Pero los queremos escuchar, Sí, por adelante. favor.